Un cordial saludo. Continuando con el tema de direccionamiento estratégico, en esta ocasión vamos a hablar de estrategias basadas en las características de la industria y particularmente o específicamente aplicadas al sector salud. Cuando uno analiza el tema del direccionamiento estratégico, uno observa que después de entender qué es direccionamiento estratégico, la misión, la visión de la empresa, el análisis interno, el análisis externo específico y general, así como el análisis de recursos, uno escoge unas estrategias y ventajas competitivas, en general, las cuales están basadas en la literatura. Pero, después de analizar que hay unas estrategias y ventajas competitivas, uno debe seleccionar estrategias y ventajas específicas para mi sector, o sea, para el sector que estoy aplicando. En el caso del sector específico, podríamos hablar en el caso del sector salud. Hay estrategias para industrias nuevas y emergentes. Tener en cuenta qué elementos voy a tener. Si por ejemplo lo comparo en el sector salud, si yo quiero montar o quiero crear una clínica, ¿qué elementos debo tener en cuenta para la creación de esta clínica? En primer lugar, los altos costos iniciales de la creación. Sumado a los altos costos, también los bajos volúmenes de producción. En el momento que uno crea una empresa o crea una marca, eventualmente tiene que tener ese riesgo, y casi siempre pasa, porque eventualmente uno no puede esperar que al siguiente día de que uno abre esa empresa, el volumen de producción vaya a ser alto. Uno tiene que tener un tiempo eventualmente de retorno para lograr posicionar. También uno tiene que tener la característica de que si en un tiempo determinado, 3 meses, 2 meses, o dependiendo de la característica, el producto no ha tenido el valor o el ingreso al mercado específico, pensar en retirar, ya que no se alcanza un punto de equilibrio entre la inversión y el posible retorno. Pero uno no puede esperar que en el momento que uno monte una empresa, inmediatamente va a alcanzar el retorno de la inversión producida. Entonces, en el momento de montarla hay altos costos iniciales, en el caso de una clínica, el terreno, las camillas, muchas cosas. Entonces el segundo componente es el lento crecimiento de la demanda. Entonces, unos altos costos iniciales, lento crecimiento de la demanda. Entonces, la demanda hacia un producto tiene que ser secuencial a medida que el tiempo va avanzando. Las personas, a medida que va avanzando, empiezan a reconocer la empresa y empiezan a demandarlo secuencialmente. Una de las cosas interesantes es que a partir de publicidad, mercadeo y a partir del voz a voz, las personas empiezan a reconocer una empresa que antes no estaba posicionada. Entonces aquí hasta este momento no hemos hablado de competidores, estamos hablando de altos costos, lenta demanda, y el tercero, un elevado riesgo. Debido a la alta incertidumbre e inestabilidad normalmente existentes, uno siempre al montar una nueva empresa tiene un elevado riesgo de que las cosas no funcionen. Uno tiene que tener la sabiduría y también la templanza de tomar la decisión y decir hasta aquí o hasta este punto. Pero hasta aquí y hasta este punto tienen que ir o planificarse antes de montar la empresa. Eventualmente contemplar los riesgos. Yo hice un análisis interno, externo, los competidores, hice todo, pero la cosa no funcionó. En el momento que la cosa no funciona, tomar la decisión de un elevado riesgo y no seguir adelante. Hay una incertidumbre estratégica. Cuando uno monta o crea un nuevo producto, esta incertidumbre puede ser consecuencia de la falta de experiencia o entrar en un nuevo producto o incertidumbre existente. Las nuevas empresas, ¿a qué le apuestan? Primero, la novedad. Entonces, si yo quiero montar algo, tengo que apostarle a algo que genere novedad, que genere algo que realmente no hacen los otros. Un valor atractivo que me puede traer un número elevado de empresas o personas, o puedo superar a los otros que los otros no lo hacen. El segundo, que los clientes que compren el producto por primera vez no conocen sus características básicas, pero que a su vez que me pueden generar que no tengan fidelidad. En este caso, la compra de primera vez tiene que ser un producto que supere las expectativas y genere un valor agregado sobre otros. Y
el interés para que un país ante una industria emergente empiece a regular las normas de producción del mismo. Efectivamente, todo este tipo de elementos garantizan que ante la creación de un nuevo elemento se puedan tener varias alternativas para lograr mantener o posicionar a mi empresa. Porter también menciona que la imagen de la empresa es muy importante para el comprador y para la empresa, para poderme posicionar en el medio, y una imagen pionera es fundamental. Gastar en tiempo en la imagen es importante. En el caso de un expendio de comidas rápidas, así sea un negocio sencillo, a un hospital de cuarto nivel, súper especializado, gastarle tiempo a la imagen, una marca que genere recordación en el público, es fundamental. El segundo, un proceso de aprendizaje importante. O sea, aprender a medida que el tiempo avanza para empezar a seleccionar estrategias y tener mejores elementos. La lealtad del cliente, intentar garantizar que esa lealtad se quede y obtener ventajas de costo por entrada. Entonces, ventajas de costos, margen, pero eventualmente que ese costo puede llegar a sacrificarse sobre el posicionamiento del producto. A su vez, para este alto nivel de incertidumbre, puede existir una incertidumbre tecnológica como estratégica. En este caso, se tienen que tener en cuenta la flexibilidad, las políticas financieras y la cooperación con líderes de opinión. ¿Para qué? Para poder llegar a determinar que mi producto sí llega a un destinatario final. Un caso claro es de una industria emergente de televisión digital. ¿Cómo la televisión digital? Porque antes teníamos una televisión que era satelital. Eventualmente, ustedes recuerdan la televisión por antena, una televisión que se ha ido posicionando, algo que es innovador, mercado, y que empieza a generar fidelidad. Ustedes pueden observar que el costo puede llegar a ser elevado o que eventualmente el margen. En un punto en el tiempo, la televisión digital puede llegar a o decirse que se puede o que se ha posicionado en un medio completamente específico. También podemos encontrar estrategias para industrias maduras, estrategias para empresas que ya van, estrategias de empresas que ya llevan un ritmo de trabajo o de producción específica. Es peligroso en ocasiones tener empresas que lleven acostumbradas a hacer completamente lo mismo y que no piensan en innovación, en nuevos cambios, en investigación y desarrollo, en cosas que eventualmente me generen mayor fidelidad. ¿Por qué? Porque eventualmente llega una empresa competidora, una empresa nueva, una empresa completamente como la que acabamos de mencionar, y me rompe completamente mi empresa que ya estaba completamente constituida. Esto termina siendo fundamental. También, en este caso, en empresas maduras, la importancia de obtener una ventaja competitiva sólida a partir del liderazgo de costos, costos sobre margen, curva de experiencia, economía de escala, mayor producción, menores costos de aprovisionamiento y mayores grados de eficiencia, estrategias de diferenciación de mi empresa sobre las otras y segmentación del mercado. Entonces, si yo ya tengo una empresa, hay que intentar mantenerla y que sea mejor que las anteriores. O sea, no importa si la empresa es nueva o es una empresa antigua, hay que diseñar distintos mecanismos para que la empresa siga a flote. Una aplicación es la búsqueda de ventajas competitivas en la industria del transporte de mercancías por carretera. Aquí en Colombia podemos observar que tenemos FedEx, podemos tener el servicio postal colombiano. También tenemos otros tipos de coordinadora que tienen distintos elementos: número de días, número de trabajadores, el precio, que puede llegar a compararse. Si yo tengo una empresa madura, el primer elemento es mantener esa ventaja competitiva, pero el segundo, en el caso para mejorar su valor, es la orientación en el campo de la actividad de la empresa. Eventualmente, si yo trabajo con un producto que ya tengo mi ventaja competitiva, pero está saliendo de circulación, empecemos a cambiar la orientación y la actividad de la misma. Entonces, en ese caso es importante tener estrategias de diversificación, estrategias de crecimiento externo
y la internacionalización de la empresa. Si en mi país el producto ya está agotándose o no es considerado como satisfactorio e innovador, lo vendo a otros países eventualmente. Entonces son elementos que uno puede llegar a tener en cuenta. Un ejemplo de esta aplicación es la orientación del campo de actividad en la industria de productos infantiles, cómo han cambiado, cómo de acuerdo a elementos o el distintivo de la UNICEF ha podido llegar a vender sobre otros tipos de productos. Tenemos en cuenta la posibilidad de cambiar el campo de actividad, también la posibilidad de mantener una ventaja competitiva sólida, pero también hacer estrategias para industrias en declive, que se parece mucho a lo anterior, cambiando, teniendo en cuenta disminución progresiva, asistencia de cambios tecnológicos, un cambio agresivo de competencia de precios. Entonces en ese caso uno para y tiene que empezar a tener la capacidad de ajustar la industria a la demanda decreciente, predecir ese declive. Todas las empresas tienen un alto, pero llega a una meseta y empiezan a bajar. Cuando empieza a llegar a esa meseta, empezar a cambiar, a innovar y empezar a mantener y a generar ventajas competitivas y observar estrategias de empresas que se han mantenido y observar barreras de salida. Uno puede observar este aplicativo en el declive de la industria boinera, que se observa liderazgo de la industria, segmentación, cosecha y una retirada rápida. Entonces, un momento en el cual la empresa empieza a bajar, antes de tener pérdida, me retiro y puedo cambiar. También tenemos estrategias para industrias fragmentadas, estrategias que pueden llegar a combinarse y que me pueden llegar a tener varios elementos. Una fragmentación de la industria es, por ejemplo, el caso de las residencias para la tercera edad. Entonces, en ese caso, se puede observar estrategias completamente específicas para un punto fragmentado. Hasta este punto, observamos elementos relacionados con base en características de la industria. Pero si pasamos al sector salud, en ese caso, tenemos que observar unos nuevos elementos que se relacionan con elementos puntuales, el sector salud, que me va a ofrecer y cómo generar un valor sobre otro tipo de empresas que no tienen valores como los que yo tengo. Para este caso, quisiera que reflexionaran de acuerdo a lo que hemos visto hasta el momento sobre estrategias específicas en el sector salud. ¿Qué estrategias específicas yo podría contemplar? El sector salud es muy diferente comparado con otro tipo de sectores. Entonces, no siendo más, me despido y agradezco la atención. Muchísimas gracias.